Ya, chicos, buenas tardes. Vamos a tener nuestro primer tema de octubre que se llama la cultura y la diversidad. Para empezar, ¿qué es la cultura? La cultura es un sistema de creencias, costumbres y conductas de una sociedad que se va transmitiendo de generación en generación. Y para las personas está el reto de que aprendan a convivir con otras culturas. Eso se refiere con espacios interculturales, debido a que como estamos acostumbrados a nuestra cultura, la cultura que compartimos tal vez con la familia o con tu barrio, cuando vemos otra cultura, se nos da la sensación de que no tiene sentido lo que hacen o no los entendemos. Por ejemplo, muchas veces cuando nos vamos de viaje, a veces le rezan a la tierra, a la papa, y nosotros estamos como que, porque la mayoría de peruanos es católico, y entonces lo vemos como que algo muy raro y no entendemos por qué hacen esas cosas. Incluso, no sé, como que al bebito cada vez que le da hipo le pega un papelito blanco en su frente como para que se le pase el hipo. Y eso es algo de cultura. Y muchas personas que no creen eso se preguntan como que ¿por qué lo hacen? Y eso se refiere en que para nosotros, para todos, absolutamente todas las personas, es un reto que conviva con otras culturas en los espacios interculturales, porque se nos hace muy difícil de entender o le encontramos algo que no tiene sentido. Y luego pasamos al tema de la diversidad cultural. ¿A qué se refiere la diversidad cultural? Se refiere a la variedad de diferentes identidades y manifestaciones que caracterizan a las sociedades y a los grupos que comparten la humanidad. Asimismo, la diversidad cultural se manifiesta en los diferentes idiomas, creencias religiosas, tipos y técnicas de cultivo, hasta en la alimentación y en otros aspectos concretos de la vida de los pueblos. Por ejemplo, si nos comparamos con Asia, nosotros comemos con utensilios como tenedor, cuchara, en cambio ellos comen con palillos. También tenemos diferentes idiomas. Nosotros tenemos el castellano y ellos lo que es, no sé, supongamos Japón, que ellos hablan japonés. Nosotros, la mayoría de acá somos católicos y allá probablemente tengan otra religión o también están los budistas. Y entonces en eso se refleja la diversidad cultural y nosotros también dentro de Perú tenemos variedad en cultura. Y hay tres teorías para explicar la diversidad cultural. Para empezar está el evolucionismo, que trata de que cada cultura tiene un proceso, que hay culturas que son más antiguas que otras, obviamente, pero que la evolución de la cultura explica la diversidad cultural. Por ejemplo, este, no sé, antes cazaban animales y entonces luego comían con su mano, eso era su cultura. Luego, fueron evolucionando y comenzaron a comer con tenedor. Y luego ya dejaron de cazar animales, sino, tal vez procesaban los alimentos. Y a eso se refiere con la evolución de la cultura. Hay muchos grupos que se quedan en su primera fase y no evoluciona y debido a eso se da la diversidad. Otra explicación para la diversidad está el difusionismo, que consiste en que nace una nueva cultura a consecuencia de que la cultura anterior, una cultura preexistente, tuvo contacto con otra cultura y se influenció de esa cultura. Entonces, a este contacto, la interacción, nace una nueva cultura, se fusiona y por eso también se da la diversidad. Y otra teoría es la antropología simbólica, consiste en que las culturas son diversas redes simbólicas construidas por diferentes humanos para entender el mundo que los rodea y organiza la convivencia entre ellos. Por ejemplo, los incas anteriormente le rezaban al sol y le daban constantemente ofrendas. Y cuando había épocas de lluvia, todo, y no podían cosechar, ellos mismos le rezaban al sol y hacían múltiples actividades para que la lluvia se vaya. Y entonces esa fue la manera de ellos de entender su, su ambiente, cómo ellos trataron de explicar y entender al mundo. A comparación, nosotros ahora no hacemos eso debido a que como estamos con la ciencia, nosotros sabemos por qué llueve, podemos predecir incluso el cambio climático.
Y esas son las tres teorías de por qué existe la diversidad. Y vamos al último slide, que te pregunta si existen culturas superiores o inferiores. La respuesta es que no, solo existen culturas, ninguna es superior o inferior a la otra. Sin embargo, hay diferentes posturas, que está el etnocentrismo y está el relativismo cultural. El etnocentrismo es la incapacidad para comprender a quienes no comparten su cultura y la pretensión de ensalzar su forma de vida desperdiciando a los demás. Por ejemplo, muchas veces en Perú se da como que los limeños consideran su cultura superior y a los de la sierra, los de la selva, como que los excluyen, piensan que son menores, piensan que los limeños son superiores a los otros. Y entonces, gracias a esto, se da la xenofobia, que es la fobia a los extranjeros, el racismo y la asimilación cultural, que es cuando tú quieres imponer tu cultura sobre el otro. Un ejemplo en historia es cuando vinieron los españoles y, y ellos nos impusieron lo que es la religión católica y pensaron que la religión que teníamos antes de que ellos vengan, nosotros éramos herejes, porque se rezaba al sol y a múltiples a la tierra, y en cambio ellos tenían su Dios y nos impusieron eso, y debido a eso es que la mayoría de peruanos son católicos. Y entonces esa es la primera postura del etnocentrismo, que se considera superior a los otros y desprecia a los otros. Y la otra postura es el relativismo cultural. En el relativismo cultural entiende que las costumbres y valores son diferentes, pero aún así es igual de válido y que todos deben merecer respeto. ¿Por qué la respuesta es que no hay cultura superior a la otra? Porque definitivamente hasta por ley el racismo está prohibido. Y entonces no se puede aceptar una postura como el etnocentrismo a estas alturas, porque está prohibido despreciar, discriminar y hacer todo acto que infrinja los derechos de las otras personas. Y entonces el etnocentrismo está totalmente vetado y aún así hay gente que sigue teniendo esa postura. La postura que todos deberíamos tener es el relativismo cultural. Todas las culturas son distintas y cada generación va asumiendo una cultura, puede ser a base del difusionismo, pero toda cultura es distinta y así como cada humano merece respeto, la cultura de los demás merece respeto y no ser despreciado ni hacerlo sentir menos que la otra persona. Y con esto acabamos. Ahora la tarea es el artículo del BBC Mundo que publicó el 2017 de la paisana Jacinta, el denigrante personaje que parodia a una mujer de apariencia andina que causa polémica en el Perú. La paisana Jacinta ha sido muy criticado debido a que hace un estereotipo hacia la población de la sierra y eso fomenta el racismo. Entonces, ustedes para responder el primer punto tienen que leer el artículo y pueden darle clic al enlace mediante el PDF. Y la primera pregunta es ¿por qué consideras que este programa televisivo es denigrante y ofensivo? Y si crees que esto influye en la aceptación de la diversidad cultural peruana. Luego, la siguiente es, los peruanos ante una cultura diferente a la que acostumbran, ¿qué postura adoptan? En esa pregunta me refiero al etnocentrismo y al relativismo cultural. Y la última es que plantees 3 actividades que fomenten la inclusión de culturas con el fin de evitar el racismo. Y con esto terminamos. Muchas gracias.